Bienvenidas sean todas las personas a nuestro quinto devocional de la iglesia, nuestra iglesia, Amigos del Espíritu. El día de hoy, como lo habrán visto ya por el título, vamos a estar compartiendo el devocional del libro de Hechos. Hemos acabado con los evangelios y ahora vamos con este libro que es crucial para poder entender de una manera mucho más precisa el Nuevo Testamento. Así que, pues antes de poder comenzar, me gustaría que me acompañases a orar. Padre, quiero pedirte que sea tu Espíritu quien nos dirija el día de hoy, quien nos revele toda verdad, quien nos convenza de juicio, de pecado y de justicia, que siga siendo la obra santificadora en nuestras vidas y que nos permita, como lo vamos a ver, ser personas valientes, que tengan autoridad y coraje para poder transmitir tu palabra en medio de cualquier circunstancia. Permite que el día de hoy tu nombre sea glorificado y que nosotros podamos ser edificados para salvación y para caminar cada vez más en justicia y en obediencia a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues me gustaría comenzar diciendo que la vida y la muerte de Jesús pudo haber sido como un relato bastante trágico de no ser por el libro de Hechos, porque este libro es la muestra de cómo el poder soberano de Dios obra en medio de su iglesia y en todo el mundo a través de las personas que tienen ese corazón dispuesto. Él obra soberanamente en medio de todos los acontecimientos y nos muestra también este libro como, aunque todas las personas humanamente veían a unos discípulos débiles o se burlaban de los seguidores de Cristo, estas personas terminaron convirtiéndose en los conquistadores espirituales del mundo. La preeminencia del Espíritu Santo está marcada también en este libro, y la lectura precisamente de Hechos ha dado pie a decenas de interpretaciones y aún ha hecho que se creen distintas ramas del cristianismo. Es por eso que este libro tiene una gran importancia para nosotros hoy en día, porque una lectura errada del libro de Hechos pudiera llevarnos a desviarnos de la doctrina que tenía la iglesia primitiva. Este es el valor de este gran libro. Por otro lado, Hechos tiene un final bastante abrupto, donde nosotros sabemos que Pablo se encuentra encarcelado en Roma, esperando su juicio, y en realidad no sabemos qué es lo que sucede después. Evidentemente la tradición establece que Pablo fue martirizado alrededor del año 66-67 durante el gobierno del emperador Nerón, pero nosotros no vemos este final dentro del libro de Hechos, sino vemos a Pablo que tiene la posibilidad de, aún en medio de su encarcelamiento, poder seguir predicando a Cristo. Y es que precisamente la enseñanza de este final es que la iglesia de Cristo aún continúa, aún sigue. Y es nuestro deber expandir esta iglesia hasta los confines de la tierra y hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el final de Hechos es abrupto, por eso no tiene una conclusión marcada, porque la iglesia sigue creciendo, la iglesia continúa su obra. Ahora me gustaría dar brevemente unos 10 puntos para la contextualización de este libro. Hechos fue muy probablemente escrito antes de la caída de Jerusalén en el año 70 y del martirio de Pablo, como ya lo dijimos, 67-67 después de Cristo. Escrito, alrededor del año 60 y abarca la historia de los primeros 30 años del cristianismo. Número 2. Una de las enseñanzas marcadas en el Nuevo Testamento, pero especialmente en el libro de Hechos, es la realidad de que Cristo compró a su iglesia y ahora la edifica y la sostiene por medio de su sangre. Y esta realidad no ha cambiado. Esto nos permite a nosotros entender que toda enseñanza que se desprenda de la Biblia hoy en día tiene que tener una relación con la obra redentora de Jesús en la cruz. Número 3. Hechos es la introducción ideal a las epístolas de Pablo, porque si no fuera por este libro, muchas de estas epístolas quedarían en el aire o no se entendería qué es lo que está sucediendo. Los capítulos 13 al 18 nos proporcionan el contexto adecuado para la lectura de las epístolas. Número 4.
A diferencia de Juan, no nos dice solo verbalmente qué es lo que hace o hará el Espíritu Santo, sino que Hechos nos muestra activamente su obra. Porque mientras Juan es la base doctrinal sobre la cual sabemos cuál es la obra del Espíritu Santo, en Hechos vemos cómo su obra se manifiesta a través de la vida de cada creyente. Es como si Juan fuera la teoría y Hechos fuera la práctica. Número 5. En los distintos discursos pronunciados por los discípulos, como el de Pedro en Hechos 3, como el de Esteban en Hechos 7 o el de Pablo en el capítulo 17, encontramos el paradigma, o sea, el ejemplo de cómo debe ser la exposición del Evangelio a los inconversos. Número 6. Es una muestra gloriosa de la providencia de Dios, porque vemos aquí cómo Dios permite la muerte de un apóstol, de Jacobo, o vemos cómo también permite la muerte de Esteban, o vemos también cómo escoge al más grande evangelista que ha tenido la iglesia, Pablo, un hombre que por sus cualidades, tanto de nacimiento, como el hecho de que haya sido ciudadano romano, que haya sido de la tribu de Benjamín, o sus cualidades que fueron desarrolladas después, ese conocimiento que tuvo de la ley, esa pertenencia que tuvo a la secta de los fariseos. Vemos cómo estas cualidades, tanto de nacimiento como desarrolladas, Dios tenía preparado al apóstol para una obra grandiosa. Fue predestinado y todo esto queda bastante claro en este libro, en el libro de Hechos. En general, nos muestra a nosotros cómo la oposición de los enemigos de Dios culmina con el crecimiento de su iglesia. Número 7. Ejemplifica cómo ningún gobierno puede tener autoridad por encima de la iglesia, sea por medio de la desobediencia al gobierno, como lo fue con Pedro y Juan ante el sumo sacerdote, o cuando está contradiciendo lo que está mandando Dios, o sea, predicar. O también vemos cómo durante los encarcelamientos de Pablo, incluso estos funcionarios romanos que lo llevaron de un lado, que lo llevaban para el otro, que luego lo querían soltar o que luego no sabían muy bien qué hacer con él, vemos cómo incluso estos gobernantes fueron utilizadas para que la obra de Dios continúe. Número 8. A pesar de ser un texto en su mayoría descriptivo, es decir, que nos que nos narra una historia antes de imponernos mandatos, Hechos nos enseña la manera adecuada de cómo hacer iglesia. Número 9. Se menciona al Espíritu Santo más de 50 veces en este libro y se le ve como rector de toda la obra que sucede. Y número 10. Por todo lo que acabamos de mencionar, el libro de Hechos es útil para discipular, para hacer iglesia, para evangelizar y para conocer la obra del Espíritu Santo. Ahora me gustaría dar un breve comentario, una breve enseñanza acerca de la diferencia entre un texto descriptivo y un texto prescriptivo. Muy bien. Este es uno de los principios elementales en la hermenéutica bíblica, es decir, en la interpretación o en la correcta lectura e interpretación de las escrituras. Encontramos que uno de los principios fundamentales es entonces la diferencia entre un texto, como ya dije, descriptivo y prescriptivo. El descriptivo es básicamente, como su nombre indica, el que te describe. Son aquellos pasajes de la Biblia que nos narran una historia, pero que no necesariamente nos dictan la manera adecuada de hacer las cosas. Por otro lado, un texto descriptivo refiere a aquella porción de las escrituras que nos impone ciertas reglas, obligaciones o establece principios. Básicamente, el texto descriptivo es aquel que te dice cómo sucedieron las cosas y el texto prescriptivo es el que te dice cómo deben hacerse las cosas. Un ejemplo bastante claro y paradigmático de lo que es un texto descriptivo lo encontramos en Génesis capítulo 22 con la historia de Abraham. Nosotros sabemos, ¿no?, que Dios le dice a Abraham: tienes que ir y sacrificar a Isaac. ¿Quiere decir esto que todos nosotros deberíamos sacrificar a nuestros hijos? Evidentemente no. ¿Por qué? Porque nos está describiendo cómo Dios probó a Abraham. Este evidentemente es un ejemplo bastante extremo y bastante claro, pero hay otros pasajes que puede ser un poquito más complicado entender si se trata de un texto descriptivo o prescriptivo. Por otro lado, en el libro de Hechos nosotros encontramos un texto prescriptivo en el capítulo 14, versículo 22, donde la Biblia nos dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. ¿Y por qué digo que este es un texto prescriptivo? Porque nos está revelando la voluntad de Dios. Esa es otra de las características de los textos prescriptivos. Nos revelan cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y según este pasaje, el 14:22, la voluntad de Dios para la vida de todo creyente es que a través de muchas tribulaciones entre en el reino de Dios. Es algo que es necesario para todos los creyentes. Por eso prescribe, te dicta cómo son las cosas para Dios. Ahora, me gustaría dar brevemente también un ejemplo de un texto descriptivo que algunos toman como texto prescriptivo y que eso termina generando un problema. Es un texto bastante tergiversado. Josué capítulo 2, versículo 5. La Biblia nos habla acerca de que Josué manda 2 espías a la tierra de Jericó, que el rey luego envía a unos hombres a la casa de Rahab, esta prostituta, que los tenía escondidos en su casa, y ellos le preguntan que si tenía a estos espías dentro de su casa. A lo que ella responde, no. ¿Cuál es el problema aquí? La Biblia en este pasaje nos está narrando cómo llegan estos personajes a la casa de Rahab, cómo el rey envía a unas personas a preguntar si estaban ahí y cómo Rahab les dice, no, aquí no están. Ella les miente. ¿Qué está haciendo aquí la Biblia? Nos está describiendo cómo fue la historia. Pero eso no quiere decir que la Biblia esté aprobando cómo fue la historia. O sea, es un texto que te narra cómo sucedió. Ahora, el problema es que algunas personas utilizan pasajes como este para justificar la mentira. Y yo pregunto, o sea, ¿quiere decir este pasaje que en circunstancias especiales está justificada la mentira? La respuesta es no. Porque, ¿acaso Dios necesita del pecado para cumplir su propósito? ¿No podría Dios haber encontrado alguna otra manera como para poderle salvar la vida a los espías? El problema con este pasaje es que muchas personas creen que como Rahab mintió y luego en Hebreos capítulo 11 ella se ve como alguien aprobada por la fe, que lo fue, evidentemente lo fue, pero por la fe. Dios no aprobó su comportamiento porque Dios no necesita del pecado para cumplir su voluntad, sino que ella fue tenida en la familia de Israel por medio de la fe que tuvo en Dios. Es un texto que nos describe cómo fue el comportamiento de Rahab, pero que no lo aprueba, no nos prescribe y no nos dice, es que en circunstancias especiales tú deberías de mentir. No, repito, Dios no precisa del pecado para poder cumplir su voluntad, aunque algunas personas crean que este pasaje indirectamente aprueba la mentira. Y ese es el problema de confundir un texto descriptivo con uno prescriptivo. Ahora encontramos otros ejemplos en el libro de Hechos, ¿no? Como en el capítulo 2, versículo 45, donde se nos dice que todas las personas que creían después de que los apóstoles estuvieron predicando acerca de Jesús, llevaban todos sus bienes y después los repartían a cada uno según su necesidad. O sea, básicamente te está diciendo, si esta persona tenía una heredad, tenía una tierra, la vendía, la llevaba a los pies de los apóstoles y se les repartía a todos. ¿Quiere decir que nosotros deberíamos hacer esto? No. La Biblia nos está narrando cómo era el corazón de la iglesia primitiva. No nos está imponiendo cómo deben de ser las cosas ahora. ¿Se entiende? Espero que se entienda. Igual les recuerdo que si alguien tiene alguna duda, algún comentario, pues nos los deje ahí. Lo puede hacer sin ningún problema y con gusto se los responderemos. Digo que se nos describe cómo era el corazón de la iglesia primitiva. No quiere decir que nosotros necesariamente tengamos que hacerlo. Ahora, ¿podríamos? Sí, la Biblia pues no nos lo impide, pero tampoco nos lo impone. ¿Notan? Vemos otros pasajes que por el contrario sí nos imponen cosas, ¿no? Como en Hechos 17:30, donde notamos que en distintos discursos, en este caso en el de Pablo, los apóstoles, los discípulos de Jesús decían que ahora el Señor manda a todas las personas a que se arrepientan. Ese es un texto prescriptivo, te está diciendo, hey, todos deben de arrepentirse. Muy bien, creo que podemos continuar. Vemos también otros ejemplos con los libros de los magos, ¿no? En el libro de Hechos, que cuenta la Biblia que después de que estas personas se arrepentían de hacer la magia o de hacer magia, iban y quemaban todos sus libros. ¿Quiere decir que nosotros debemos forzosamente quemar todos los libros después de que nos convertimos? No. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Podrá ser bueno hacerlo? Sí. ¿Se va viendo un poquito la diferencia? Otro ejemplo, tal vez no de este libro, sería en Job.
Nosotros sabemos la historia de Job, que este personaje que fue probado grandemente por Dios, y vemos la historia también de sus 3 amigos, que cuando ven a Job en su miseria, sin familia, sin su esposa, sin sus hijos, sin sus posesiones, sin su casa, sin su salud, llegan sus amigos y dicen, seguramente tú pecaste y esa es la razón por la cual te encuentras así. ¿Qué es lo que está haciendo aquí la Biblia? Nos está describiendo cómo fue el comportamiento de los 3 amigos de Job. Un comportamiento de juicio, un comportamiento donde le dijeron, tú la regaste y Dios es justo, entonces no podría estarte haciendo esto sin motivo alguno. Pero nosotros sabemos que la historia no es así. Sabemos que Dios tiene un propósito. Sabemos que algo estaba sucediendo en los cielos. Pero ellos no lo sabían. Ellos fueron y juzgaron a Job. ¿Deberíamos imitar su comportamiento? Definitivamente no. Hay muchos textos en la Biblia que nos describen la historia, pero que no nos prescriben cómo deberíamos actuar. Ahora bien, habitualmente en estos devocionales hemos estado dando una enseñanza específica del libro, pero en esta ocasión me gustaría, precisamente al ser un libro que nos narra historia, citar algunos pasajes que nos dejan enseñanzas demasiado bellas o que pueden ser de edificación para nosotros. El primero está titulado como Esteban, la visión de Cristo y el corazón del Antiguo y el Nuevo Testamento. El primer pasaje entonces que me gustaría comentar lo encontramos en Hechos capítulo 7. Dice la Biblia que hubo un hombre llamado Esteban, un varón lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder, quien por medio de su mano y gracias a Dios hacían grandes prodigios y grandes señales. Este fue un hombre que después de estar testificando a Cristo fue arrestado y que proclamó al Señor de manera prodigiosa ante el sumo sacerdote y que debido a ello fue apedreado y se convirtió así en el primer mártir de la era cristiana. El versículo que personalmente quiero comentar el día de hoy es el 56, donde Esteban nos dice, poco antes de ser apedreado, lo siguiente. Versículo 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. A mí lo que me llamó la atención desde que leí este pasaje es por qué Esteban tuvo el privilegio de ver a Jesús, de ver la gloria de Dios, como dice la Biblia, antes de morir. ¿Qué tuvo de especial? ¿Cuál fue la razón por la cual el Señor le concedió ese privilegio? La respuesta la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 8, que es la sexta bienaventuranza, que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esteban, a lo largo de su discurso y con toda esta breve aparición que tiene en el libro de Hechos, nos muestra cómo era su corazón. Demostró un corazón limpio que fue digno de ver al Señor aún antes de su muerte. Y ahorita vamos a hablar un poquito de su corazón en los siguientes pasajes. Vamos a ver cuál era su corazón. Pero vemos también cómo Jesús de una manera gloriosa le da su bienvenida a su primer mártir, quien reconoció a Cristo, quien defendió la fe y quien el Señor Jesús lo recibió y lo reconoció delante del Padre con una visión antes de morir. Digo que vamos a ver su corazón en los siguientes pasajes. Hechos capítulo 7, versículos 59 y 60. Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estos dos versículos nos muestran el corazón de Esteban. Fue un joven temeroso de Dios, con una confianza absoluta en él y con la certeza de que el juicio de Dios era certero. La frase, recibe mi espíritu, nos muestra a nosotros cómo Esteban cuidó su salvación con temor y temblor y cómo mantuvo hasta el último momento reverencia al Señor, porque aún cuando él sabía que estaba muriendo por causa de su nombre, por causa del Señor Jesús, aún así, hasta el último momento él dijo, Señor, recibe mi espíritu. Sabía que era del Señor de quien dependía por completo su salvación. A él no le importaba y decía, no, como estoy muriendo por Jesús, seguramente tengo ya mi lugar ganado en el cielo. Él sabía que no era por lo que hacía, que no era por sus obras, sino que era enteramente por la buena, agradable y perfecta voluntad de su Señor. Pero después de que él ya tuvo certeza acerca de su salvación, fue movido a la compasión.
porque él no tuvo problemas en reconocer y en afirmar que las personas que lo estaban apedreando estaban pecando. Por eso dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él sabía que los judíos estaban pecando, pero no tuvo miedo de gritar en voz alta: Señor, ellos están pecando, pero no se los tomes en cuenta. Sé misericordioso con ellos. Y como dijo Agustín, si Esteban no hubiera orado, la iglesia no habría tenido a Pablo, porque la oración de Esteban fue contestada. Porque ese joven Saulo que estuvo a un lado y que dice la Biblia que aprobó la muerte de Esteban, le fue perdonado su pecado. Y así Saulo se convirtió en Pablo. Y que es de la historia, nosotros lo sabemos. Pero este era el corazón íntegro, este era el puro corazón de Esteban. Todo esto fue gracias a la poderosa mano de Dios. Esteban tuvo un corazón que se encomendó a Dios hasta el último suspiro, que pidió descanso para su espíritu, que denunció el pecado, pero que perdonó la afrenta inmediatamente. Esa es la razón por la que vio al Señor. Y hablando de este último punto, de que perdonó la afrenta inmediatamente, me gustaría hacer un breve comentario acerca de lo que se percibe como el corazón del Antiguo Testamento y el corazón del Nuevo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 22, nos habla acerca del sacerdote o del hijo del sacerdote Joiada, Zacarías, que dice la Biblia que fue el primer mártir de los profetas, que murió entre el templo o cerca del templo. Pero es bastante interesante cuáles fueron las últimas palabras de este profeta. Sus últimas palabras fue que Jehová, que el Señor lo vea y lo demande. Otras versiones dicen que el Señor lo vea y tome venganza. O sea, este profeta antes de morir, sabiendo que estaban cometiendo una injusticia contra él, dijo que el Señor lo vea y cobre venganza ante ustedes, que se los demande. Ese fue el primer mártir del Antiguo Testamento, pero el primer mártir del Nuevo Testamento fue completamente opuesto. Sabía también que estaban pecando, sabía también que había un juicio de parte de Dios, pero en lugar de decir: Dios, demándaselos, él les dijo: Señor, perdónalos. Esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es el corazón del Nuevo Testamento. Ese fue el corazón de Esteban y el corazón que le permitió ver al Señor. Y ese es el corazón que debemos de tener nosotros. Vamos a ver injusticias, vamos a ver gente pecando contra nosotros, vamos a ver cómo se afrenta a nuestro nombre, cómo hay gente que está amedrentándonos o haciendo cualquier cosa para que nosotros caigamos o aún martirizándonos. Pero nosotros no podemos actuar como lo hizo Zacarías, pidiendo venganza. Nosotros debemos actuar como lo hizo Esteban, pidiendo misericordia, pidiendo que el Señor no les tome en cuenta su pecado. Y quizás en la buena y gran misericordia de Dios, nuestra oración sea contestada como la fue la de Esteban y se levante un hombre como Pablo para edificación de toda la iglesia. Siguiente punto, siguiente versículo: el fruto de un mártir. Y esto es aún más hermoso. Hechos 11 del 19 al 21 dice la Biblia: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es maravilloso. Hechos capítulo 7 nos habla acerca de cómo Esteban fue martirizado, cómo fue apedreado, cómo vio al Señor Jesús antes de su muerte y cómo durmió. Pero Hechos capítulo 11 nos habla de cómo estas personas tuvieron que huir. Algunos huyeron porque después de que Esteban fue martirizado, dice la Biblia que hubo personas dentro de Jerusalén que se levantaron para perseguir a todos los cristianos o a todos los que confesaran el nombre de Jesús. Entonces algunas personas se fueron a otras partes del mundo, se fueron a Asia Menor, algunos volvieron a sus ciudades y hubo personas que callaron y que solo le hablaron a los judíos. Pero hubo un par, dice la Biblia, hubo un par de personas que decidieron hablarle del Señor Jesús, que decidieron anunciar el evangelio a los griegos y gran número creyó. Y es que lo interesante es que la primera iglesia gentil fue la iglesia de Antioquía. Y vemos aquí la poderosa y la buena mano del Señor. Porque lo que fue temor para algunos fue salvación a otros.
Ese es el poder de un mártir por Cristo, porque algunas personas fueron echadas de Jerusalén debido a que creían en el nombre de Jesús, pero ahora el Señor permitió que estas personas que fueron esparcidas proclamaran y se levantara la primera iglesia gentil, la primera iglesia de creyentes no judíos, la primera iglesia de personas que no pertenecían a la etnia de Israel. Ese fue el fruto del mártir, ese fue el fruto de la muerte de Esteban. La primera iglesia gentil fue fruto del primer mártir de Jesús. Y eso es todo para gloria de su nombre. La voz profética de los incrédulos, siguiente punto. Hechos 17:6. Contextualizando, la Biblia nos narra que estaba Pablo y Silas en Tesalónica, que unos judíos tomaron a algunas personas ociosas y básicamente querían echarlos de la ciudad. Pero dice la Biblia, Hechos 17:6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Repito, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Aquí encontramos lo que conocemos como una hipérbole, es decir, una exageración en el uso de las palabras, porque los cristianos no estaban trastornando el mundo entero. Aún, Pablo apenas estaba comenzando su segundo viaje misionero. Faltaba aún mucho para que los cristianos trastornaran el mundo. Ellos se estaban burlando, ellos estaban exagerando para que pudieran arrestar o incluso asesinar a Pablo y Silas. Pero la boca de estos incrédulos judíos fue usada de manera profética, porque aunque los cristianos en ese momento todavía no trastornaban el mundo entero, Pablo, Silas y todos los cristianos aún hoy en día trastornan el mundo entero, porque los adversarios de Jesús pueden usar palabras contra nosotros, pero cuando Dios hace realidad estas palabras, son de suma bendición. Estas personas dijeron, trastornan el mundo, tenemos que matarlos, tenemos que eliminarlos. Y eso era una mentira. Aún no trastornaban el mundo, pero su voz se hizo realidad. Lo que ellos decían por exageración, Dios lo convirtió en una verdad. Y los cristianos verdaderamente han trastornado y seguimos trastornando al mundo entero. Esa fue la voz profética de los incrédulos, porque a veces Dios permite y usa a estas personas que no son parte de su pueblo para proclamar lo que es su voluntad. Tal como lo hizo el sumo sacerdote en los tiempos de Jesús cuando dijo, es necesario que uno muera por todo el pueblo. Dice la Biblia que él lo hizo de manera profética porque era sumo sacerdote en aquellos días. Él no creyó en Jesús, él no creía en Jesús, pero aún así su voz fue utilizada para comunicar la voluntad del Señor para bendición de muchos. Y último punto, hágase la voluntad del Señor. En Cesarea, un profeta se acerca a Pablo y mediante una ilustración, algo así, este profeta le dice a Pablo que si él sigue su camino hacia Jerusalén, él sería entregado en manos de los gentiles. Pero, dice la Biblia en Hechos capítulo 21:12, que al oír esto, los discípulos de aquel lugar le rogaron que no subiese a Jerusalén. Hechos 21:12. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Versículo 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciéndose, hágase la voluntad del Señor. ¿Qué está pasando aquí? La Biblia nos cuenta cómo hubo unas personas, cómo hubo un profeta primero que se acercó al apóstol Pablo y le dijo, si tú vas a Jerusalén, vas a ser entregado en manos de los gentiles. Entonces las personas que estaban alrededor se espantaron y dijeron, no, no vayas, no vayas. ¿Cómo vas a ir a Jerusalén si te está diciendo el profeta que si tú vas allá vas a ser entregado en manos de los gentiles? Pero Pablo sabía que esa era la voluntad de Dios. Se lo revelaron desde su conversión en Hechos capítulo 9. Cuánto había de padecer por su nombre. Entonces dice que después de ellos de haberle rogado, pero de no poder convencerlo, desistieron. Y su último comentario fue, hágase la voluntad del Señor. Los santos le rogaron a Pablo que no fuese a Jerusalén. Pero al ver que era imposible persuadirlo de ir, o de no ir, mejor dicho, desistieron. Y este es un ejemplo de lo humano que eran los primeros cristianos. Porque ellos externaron sus peticiones, ellos externaron su corazón al decir, no vayas, no vayas.
Pero ellos desistieron siempre por la voluntad de Dios. No se reservaron lo que estaba dentro de su corazón, porque es necesario que nosotros expresemos lo que está dentro de nosotros, que nosotros, como lo hicieron ellos, expresemos lo que sucede delante de Dios y que digamos: Dios, que no pase esto, que no pase aquello, no permitas que le pase esto a esa persona, no permitas que esa persona vaya a aquel lugar, no lo dejes, no lo vayas, no lo hagas, no vayas. Pero al final de todo, desistir de todo aquello y siempre decir: hágase la voluntad del Señor. Porque Dios, como lo hizo con estas personas, un texto descriptivo, nos permite a nosotros externar nuestra petición, externar nuestro deseo, externar nuestro anhelo, nuestra necesidad, pero terminar siempre nuestra oración con un: hágase la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga.